Bueno, el ciclo fue un ciclo de charlas que se llamó Animales Creativos, que estuvo conducido por Pablo Lapadula. Es un ciclo de charlas que está financiado, propiciado por MinSit. Bueno, son 4 charlas en total en el año, 2 artistas y 2 científicos. Y bueno, Pablo, que es el entrevistador, es científico y además es artista, entonces ahí está la mezcla entre las dos grandes áreas. El tema que me invitaron a exponer en esa charla fue el tema del cambio climático y cómo el pasado climático afecta o nos sirve para poder predecir cómo va a ser el futuro en términos de cómo el clima y los cambios abruptos en el clima pueden llegar a afectar a la flora, a la fauna y entre la fauna a nosotros, ¿no? Se están haciendo estudios a nivel mundial buscando diferentes indicadores o proxies que te permitan determinar cómo era la composición de la atmósfera en el pasado y cómo eran las variables climáticas, sobre todo precipitación y temperatura. Sí. Lo que nosotros hacemos de estudiar el pasado es buscar indicadores que indiquen cómo era la composición de la atmósfera en el pasado geológico y cómo era la precipitación y la temperatura. Esas dos variables se correlacionan en forma directa, o sea, lo que es la composición de la atmósfera, sobre todo de gases de efecto invernadero, con el clima se correlacionan. Todas las variables climáticas van a depender de la composición de la atmósfera. Entonces, lo que hacemos es buscar cómo era la atmósfera en el pasado, con eso podemos inferir cómo era el clima, y ver cómo cuando han habido cambios en el pasado en la composición de la atmósfera y por ende en el clima, cómo han afectado a la flora y a la fauna fósil, que es la que nosotros tenemos para ver. Lo que se ve es que las grandes extinciones en la historia de la vida han estado generadas o disparadas por grandes cambios en la atmósfera. Causas naturales en ese momento sobre todo grandes erupciones volcánicas, generaciones de orógenos, o sea, de cordilleras. Antes se creía que las extinciones masivas estaban más vinculadas a caídas de meteoritos y hoy se sabe que no, que en realidad están más vinculadas a cambios generados en la atmósfera por grandes erupciones volcánicas. Y eso empieza a producir una serie de eventos que están encadenados en los que el clima empieza a cambiar drásticamente y eso empieza a afectar a la flora, a la fauna, y empiezan a generarse las desapariciones y las extinciones que terminan siendo masivas. Eso se vio en el pasado geológico, por lo menos en las 5 grandes extinciones que hay registradas. Actualmente nosotros estamos viviendo posiblemente lo que se denomina la 6ª gran extinción, pero ya no está vinculada con una causa natural, sino con el hombre, que está jugando el rol de los volcanes al generar la cantidad que genera de gases de efecto invernadero. Y se extinguirían muchísimas especies de plantas, de animales, y posiblemente, si no nos cuidamos, el hombre.